Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Sin Filtrados, esta vez para hablar de uno de los futbolistas que marcó la historia de este hermoso deporte. Y sí, gente, tal como lo vieron ahí en esa pequeña presentación que nos gusta hacer a nosotros, estamos hablando de aquel capitán que llevó al Bayern Múnich a campeonar sus 3 primeras Copas de Europa ya por la década del 70, el gran e inigualable Franz Beckenbauer, un defensa de tal calidad, de tal aptitud técnica que podía desempeñarse no solamente como back central, no solamente como mediocentro defensivo, que es, ya diremos, si por ahí compitiendo con Busquets como lo mejor que se vio en esa posición alguna vez, sino que también muchos analistas e historiadores del fútbol comentan de que él inventó realmente la posición del líbero, un defensa que iba un poco más retrasado que los backs centrales y no solamente apoyaba en las tareas defensivas, sino también en las organizativas. Se le pudo ver jugando así durante el Mundial de México 70 y obviamente llegó a su cúspide en aquel Mundial de Alemania 74. Pero ¿cómo comienza la leyenda de Franz? ¿Cómo comienza? Me dirán ustedes. Franz Beckenbauer juega en las menores del SC München o como pronuncien esta palabra los amigos teutones, 1906, un equipo que por aquel entonces era el grande de Alemania, porque el Bayern Múnich jugaba en la segunda división, cosas que suceden. Sin embargo, Franz no era hincha de este equipo, él era hincha del München 1960. Pueden confundirse, pero son diferentes. Y tú me dirás, ¿qué sucedió para que se vaya a la vereda de enfrente? Bueno, es que en aquel partido el München se metió muy feo, le patieron un par de patadas bastante fuertes al señor Franz y él dijo, no, ¿sabes qué? Esta no es mi manera de ver el fútbol. ¿Por qué? Yo quiero jugar el yoga bonito, así que se me van, me voy para la acera del frente, no me importa que el Bayern esté en segunda división, yo voy a ir allá. Y bueno, 5 años después, tenía 18, casi 19, y debuta en la segunda división de Alemania con el Bayern Múnich, equipo que lo haría leyenda del fútbol internacional. Y así empieza la leyenda de Franz, un futbolista que, bueno, a esta corta edad de 18 años embarazó a su novia y casi se queda fuera por este motivo. Otros tiempos. Sin embargo, el entrenador de aquel momento lo solicita para que pueda participar en el Mundial de 1966, apenas con 2 años después de haber debutado en el fútbol profesional. Sin lugar a duda, este sería el momento en que Franz se daría a conocer al mundo, no solamente por su buen juego, sino también por su capacidad de liderazgo. Lamentablemente no le alcanzó para poder ganarle a Inglaterra en la final, porque sería derrotado con un gol fantasma. Las imágenes no son lo mejor del mundo, pero creo que todos podemos ver claramente que hubo un buen robo ahí. Así que nada, lo intentó 4 años después en México. Lamentablemente estaba uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos también en otra vereda. Y antes de chocar con Pelé le tocó una Italia bastante fuerte, una Italia bastante antigua, que lamentablemente lo terminó dejando en cabestrillo. Tuvo que jugar el partido con el hombro dislocado, totalmente una imagen que a mí me vuelve loco, porque es como, brother, eso no se va a volver a ver nunca, ya no permiten hacer esas cosas, pero eso era el fútbol antes, había esa magia de poder luchar hasta el final, y el Kaiser Beckenbauer era uno de aquellas personas que iba a dejar todo en la cancha. Lamentablemente el partido quedaría 4-3 y Francia quedaría fuera de aquel mundial. ¡Maldición! Sin embargo, llegaría su revancha 4 años después. Dijo, papá, esta es mi casa, así que acá yo sí la hago. Se rodeó de un elenco de estrellas que eran la base del Bayern Múnich, del cual hablaremos en un ratito. Y claro, con Sepp Maier, Uwe Seeler y Gerd Müller en su cancha, dijo, papá, esta es mía. Y se llevó la copita jugando una final extraordinaria contra los que marcarían el inicio de una nueva época en el fútbol, la Holanda de Johan Cruyff. Una rivalidad que antes de Cristiano y Messi me parece que fue lo más cercano o más parecido, porque coincidieron al mismo tiempo, jugaron una final del mundo y Beckenbauer declararía, bueno, Cruyff era mejor, pero yo le gané y yo gané la Copa del Mundo. Claro que también hay que destacar ahora sí la carrera que tuvo en el Bayern Múnich, que cortita no se queda. Y por supuesto que estas 3 estrellitas no se iban a quedar fuera, papá, porque no son solamente las estrellas que tienen la camiseta, sino aquellos baluartes que hicieron posible esta gran hazaña en Europa. Los goles de Gerd Müller, la capitanía de Franz Beckenbauer y la seguridad de Sepp Maier serían determinantes para poder coronarse como los segundos tricampeones de Europa en aquella década. ¿Por qué? Porque el Ajax de Johan Cruyff acababa de hacer lo mismo. Como les digo, la rivalidad entre Beckenbauer y Johan era algo parecido a lo que vivimos años después. Y hasta aquí llegaría la historia de Franz en el césped, pero en el banquillo es otra cosa. 2 años después de su retiro, llevaría a la Mannschaft, sin ninguna experiencia previa como DT, a la final del mundo de México 86, pero lamentablemente parecía que las tierras aztecas no eran de suerte para el gran Kaiser. Perdió la final contra Diego Armando Maradona, pero el fútbol da revanchas. 4 años después en Italia,
se reencontrarían, se verían las caras y esta vez los alemanes serían quien se lleve el oro de aquella copa. Una situación bastante anómala en el fútbol, pero ya había ocurrido una vez. El Lobo Zagallo había sido campeón como futbolista en el 58 y campeón como DT en México 70. Franz Beckenbauer haría lo mismo como jugador en el 74 y como DT en 1990. Italia sería el lugar donde se forjaría la historia de una auténtica leyenda del fútbol mundial. Y por supuesto, no podía cerrar este video de otra manera que reconociendo los grandes méritos individuales de este gran futbolista. Creo que he mencionado mucho su nombre por ahí, se me habrá hecho una muletilla, pero es que en verdad, entiéndanme gente, es una admiración muy grande la que yo siento por este hombre. Creo que con lo del cabestrillo, con el hombro dislocado, haber jugado una semifinal del mundo, el haber sido jugador y DT, campeón en ambas, haber sido tricampeón de Europa, haber mejorado lo que ya se hacía en ese momento a nivel defensivo, que sabemos que el fútbol no era tan defensivo en aquel momento, también marcaría un hito en la historia porque sería el primer y durante mucho tiempo único defensa en ganar el Balón de Oro, y hasta el día de hoy sigue siendo el único defensa que posee todos galardones de este tipo. Si bien antes solo se entregaban a futbolistas de Europa, no me cabe duda de que en aquellas dos ocasiones lo pudo haber ganado igualmente el gran Francito. Así que nada, gentita, esta es mi apreciación sobre un futbolista, más que nada contado desde la pasión de un hincha. Si quieren también podemos hacer el análisis más a profundidad ya con José a mi costado, para poder ver cómo se movía exactamente, dónde jugaba, cómo distribuía el balón, si realmente es el mejor mediocentro defensivo que se ha visto o probablemente de aquel siglo. Y nada, también mencionar que según la IFFHS es el tercer futbolista más grande de aquel siglo XX, por encima de Johan Cruyff, por debajo de Henri Pelé y Diego Armando Maradona. No hablamos de cualquier futbolista, les recomiendo encarecidamente, si por ahí hay chicos jóvenes que nos ven, por a veces veo los comentarios, hay chicos un poco menores, no saben mucho de repente de la trayectoria de este gran futbolista, les recomiendo mucho que lo vean porque él y Cruyff son como los dos grandes estandartes de la década del 70, cuando ya Pelé se iba y Maradona aún no aparecía. Ellos fueron los que mantuvieron este deporte muy vivo con una rivalidad extraordinaria. Y nada, gentita, hasta acá llega el video. Por favor, dejen su like, dejen su comentario y por favor también activen las notificaciones para que la gente nos siga viendo. Y por favor también coméntenme qué les parece a ustedes la historia de Franz. ¿Les parece un futbolista fuera de serie? Y si pueden, por favor, déjenme su momento preferido de lo que he contado o alguno que me perdí de repente también. Y aquí estaremos un día más, un día menos, trayéndoles la información del fútbol a nuestra manera. Cuídense, gentita.